Hola a todos y bienvenidos a Estrenatura. Una semana más queremos acercarte a la Extremadura más natural. En el programa de hoy descubriremos algunos de los rincones más emblemáticos de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. Además, conoceremos cómo se reciclan y reutilizan los restos de madera procedentes de la poda de los árboles y también de los muebles que ya no utilizamos, y te mostraremos todo el protocolo médico que se sigue en el Hospital de Fauna Salvaje de Amus. Esta cigüeña ha sido recientemente intervenida quirúrgicamente en el Hospital de Fauna Salvaje Amus. Es una de las muchas aves que recibís aquí en el hospital, Álvaro, a diario, algunas con lesiones muy graves. Y hoy queremos descubrir cuál es el protocolo médico que se sigue con aves, con fauna salvaje. Concretamente esta cigüeña, ¿qué problema era el que tenía? Bueno, la cigüeña ingresó con una fractura abierta en el carpo metacarpo, es como nuestras falanges, y un poco con un proceso de infección grande en esa zona. Se intervino quirúrgicamente a las 24 horas y fue bajada a observación, pero parece ser que no está comiendo por sí sola, entonces se le va a readmitir en el hospital, concretamente en UCI, sí, para instaurarle una fluidoterapia de soporte porque se puede agravar su situación. Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es ingresarla otra vez en UCI. Aquí le monitorizamos el calor y el oxígeno. Y es una UCI preparada para animales convalecientes, para animales que salen de cirugía, y sobre todo, bueno, lo que nos permite sobre todo es monitorizar la presión cardíaca y la respiratoria. Hay que tener mucho cuidado, siempre tienen que estar con la visión impedida porque son aves peligrosas. Vemos que tiene un pico muy ganchudo, muy afilado y bueno, puede hacernos daño. Entonces hay que intentar siempre privarles de la vista. No tiene nada de sangre en coana ni en oídos. Posiblemente Carmen no tenga ningún traumatismo craneoencefálico, que eso ya es importante, eso es un paso importante. Vamos a explorarle una de las alas, la derecha. El examen físico consiste en ir palpando articulación tras articulación para evidenciar fracturas o luxaciones. En el codo tiene una luxación. Sí, se queja un poquito. Sí, se queja, ¿no? Mira, ¿no ves? Posiblemente tenga por lo menos la mitad de los ligamentos seccionados. Entonces, ala hay que vendarla, hay que hacerle un vendaje en 8, ¿vale? Y vamos a ver el otro ala. ¿Te das cuenta, Natalia, como sí, los puntos estos de suturas que hicimos, los dos y con la tercera vuelta no se han quitado? La pomada que al final le cambiamos está haciendo su efecto. ¿Te acuerdas que tenían las extremidades frías ayer? Ahora están calientes. Las alambradas de espino son una verdadera trampa mortal para muchas aves, Carmen. Muchas de ellas no las ven por la noche y se enganchan sobre todo en estas zonas que se llaman patagios. Esto es muy parecido en términos térmicos con el ala de un murciélago. El problema es que está muy poco vascularizada y cualquier daño normalmente provoca unos efectos casi irreparables, porque no hay vascularización, no llegan células y normalmente el tejido se pierde, se muere. Entonces estamos trabajando con apósitos de hidrocoloide de humanas, utilizados en hospitales de humanas, para regenerar toda esa piel.
Pues nada, Carmen, este es el laboratorio. Aquí en donde trabaja un equipo de personas que tienen el difícil reto de llegar a un diagnóstico en los pacientes que ingresan. Sí. Entonces ellos procesan todas las muestras que salen de quirófano, de hospital. Y ellos hacen hematologías, microbiologías, coprologías, etcétera, ¿vale? Y bueno, tenemos con la prisa acelerada de que en 24 o 48 horas tenemos que saber más o menos qué le pasa al animal, o sea, establecer un diagnóstico. Como te comentaba antes, se trabaja mucho en trauma, en traumatología, en fracturas, tanto de alas, en miembro torácico, como de patas, miembro pelviano. Tenemos fracturas abiertas, fracturas cerradas, fracturas en pico de flauta. Y bueno, desgraciadamente muchas fracturas vienen asociadas a disparos. Esos pequeños puntitos blancos son perdigones de arma de fuego. Aquí tenemos algunas fracturas operadas, con clavos intramedulares, con hemifijadores. Y bueno, hacemos un poco de bricolaje en quirófano, trabajamos mucho trauma, ¿no? Son animales que necesitan atenciones muy especializadas y ellos son testigos mudos de un verdadero problema, que es que los ecosistemas, la naturaleza se está destrozando de una manera irrevocable, ¿no? Y la fauna salvaje cada vez está más encarcelada, ¿eh? En los parques naturales, en pequeños espacios naturales protegidos, pero que son verdaderas cajas de cerillas para ellas. Y el medio cada vez está más hostil, lleno de tendidos eléctricos, de carreteras, de armas de fuego, etcétera, etcétera. Y ellos no pueden expresar su voz, pero nosotros sí. Y estamos para denunciarlo públicamente. Nosotros todos los días nos enfrentamos en la mesa con animales politraumatizados, con animales disparados, etcétera, ¿no? Y bueno, pero es nuestro sí, ¿no? Nuestro trabajo. El lavavajillas es uno de los electrodomésticos que más energía consume. El 90% de ese consumo se debe al proceso de calentar el agua y el 10% restante se utiliza para girar las aspas y agitar el agua. No obstante, lavar los platos a mano con agua caliente supone un 40% más de consumo que con el lavavajillas. Elija el tamaño de su lavavajillas en función de sus necesidades. Si normalmente tiene poca vajilla que lavar, difícilmente podrá utilizar un lavaplatos grande a plena carga. Una opción interesante son los llamados lavavajillas bitérmicos, que tienen dos tomas independientes, una para el agua fría y otra para el agua caliente. De este modo, el agua caliente se toma del circuito procedente del calentador o caldera, reduciendo un 25% el tiempo de lavado y ahorrando energía. Los cambios de cultivo para incorporar nuevas variedades obligan a arrancar árboles. La poda, que se realiza anualmente, también genera una gran cantidad de restos de madera. Tradicionalmente, a estos residuos la salida que se les daba era el quemarlos. Sin embargo, hay una alternativa. Se pueden reciclar y darles una segunda vida útil. Y de eso, Jorge, tú sabes mucho. Bueno, sí, un poquito. Como tú bien dices, estamos ante un arranque de frutales por cambio de cultivo. Este arranque antes se le daba una salida que era la quema incontrolada, el cual hacía que se emitieran gases contaminantes a la atmósfera. Hoy día, gracias a la planta de reciclaje, se le puede dar una segunda alternativa.
También he de decirte que no es solo este tipo de restos, este tipo de residuos los que se están reciclando en la planta. Hay otros restos que son también importantes. Si quieres, te enseño cómo funciona la planta y los restos que se generan en ella. Venga, pues vamos a ver. Muy bien, ¿vale? Ya estamos en la planta y estamos rodeados ahora mismo de restos de madera. ¿Cuándo nace esta planta? Sí, Carmen, esta planta nace ante la necesidad de la otra empresa que tenemos, que es un aserradero, Sí. en la cual generábamos una gran cantidad de residuos, no sabíamos qué hacer con ellos, entonces surgió la idea de hacerle el tratamiento del astillado. Y pensamos que el problema que nosotros teníamos, pues podrían tenerlo el resto de las empresas. A surgir ese momento, la planta se inauguró en el año 2005. He de decirte que desde ese día hasta el día de hoy se habrá procesado aproximadamente unas 40.000 toneladas de restos y residuos de madera. Esto que tenemos detrás de nosotros son restos de poda de frutales que recibís 2 veces al año. Correcto. ¿Cuánta cantidad recibís? Mucha cantidad, Carmen. ¿Sí? No te podría especificar toneladas exactamente, pero lo que sí te puedo decir es que con plena seguridad más del 85% de estos restos aún se siguen quemando en el campo. Esto es algo que debemos evitar. Exacto. Continuamos, estos son restos de palets, ¿no? Exacto. Palets que se reciben de distintas industrias, tanto industrias transformadoras, industrias agroalimentarias, ¿Sí? todo tipo de comercio o industria que genere un resto, un residuo. Son palets. Al mismo tiempo también, como podrás estar viendo... Estos son los restos de acerradero de los que me hablabas, exactamente, ¿no? Los dos recortes exactamente. que quedan después de elaborar una viga. Exactamente, de hacer los mismos palets. Ajá. Los restos de hacer el mismo palet, dijéramos la parte de fuera de la madera, el costero que se llama, pues son restos, tanto serrín, tacos, costeros y demás. También, como puedes apreciar, aquí tenemos Unos troncos impresionantes Troncos de eucalipto. Exacto. Habéis participado también en un proyecto de recuperación, ¿no? ambiental del río Zújar. Eso es. Cuéntanos. Sí, pues como te comento, hemos estado trabajando en el río Zújar, Sí. haciendo la regeneración ambiental, en el cual allí pues se ha hecho una corta de eucalipto, se ha astillado la madera, se ha regenerado el río y se ha hecho plantación nueva, es decir, que también ayudamos un poco a regenerar el medio ambiente y el ecosistema. Lo primero que se hace cuando llegan restos a la planta, dependiendo del tipo de resto, se le da un tratamiento u otro. Normalmente todos los restos, o casi todos los restos, hay que hacerle un paso previo que es pretriturarlo. ¿Qué es pretiturar? Pretiturar es tan sencillo como reducir el tamaño del resto a un volumen apto para luego pasarlo por los molinos trituradores, ¿vale? Bueno, Carmen, mira, aquí ahora te voy a explicar, te voy a enseñar cómo funciona este molino. Previamente, con el material ya pretriturado de la pretrituradora, se pasa a este molino y ese material ya se convierte en astilla. ¿Quieres que te demuestre? Venga, vamos a verlo. Vamos a ver. El material pasa por un canal vibrante que es lo que hace que se mueva el material hacia la boca del molino. Yo aquí estoy manejando la alimentación del molino, tanto el canal como los rodillos de alimentación del molino. Yo desde aquí, desde este cuadro de mando, lo regulo.
Entre los restos que recibís de madera, además de los palets, que ya los hemos visto, también recibís restos de muebles. Unos y otros llevan elementos metálicos. Correcto, Carmen. A diferencia del molino que hemos visto anteriormente, que solamente acepta madera virgen sin metales, este otro molino puede triturar maderas con impurezas. Quiere decir que pueden llevar pequeños metales, los cuales, una vez triturados en el molino, pasan por la cinta, y al pasar por la cinta hay un imán, que es el que está aquí arriba. Sí. El imán detecta el metal y lo separa de la madera, para que el material vaya limpio completamente de impurezas. El resultado final de todo ese proceso de reciclaje de madera que hoy hemos conocido y que hacéis aquí en esta planta es esto que estamos viendo, astillas y serrín, que ahora se le va a dar una utilidad muy ecológica, ¿no? Efectivamente, Carmen, ecológica es biomasa. Biomasa, la cual su finalidad puede ser de origen térmica, es decir, para la generación de calor, sí, o para la generación de electricidad. Pero no es la única utilidad que se le pueden dar a estos productos. La otra utilidad también es para la generación de tableros, es decir, para elaborar tableros de aglomerado, ¿sí?, para posteriormente fabricar muebles como este que estamos viendo aquí. Es muy importante que nos concienciemos que tenemos mucho potencial en Extremadura para reciclar madera, porque así evitaríamos la emisión de gases contaminantes, también mejoraríamos la conservación de nuestros montes y, en definitiva, reciclar hoy en beneficio del mañana, yo creo que es muy importante. Sí. Mérida se suma a la red de municipios por el Águila Imperial Ibérica y se convierte en el primer municipio de la Comunidad de Extremadura en recibir el panel anunciador de su implicación en la conservación de la rapaz más amenazada de Europa. Básicamente es un compromiso a dejarse asesorar por SEO BirdLife en aspectos de la gestión municipal que puedan tener incidencia en el término municipal, en las zonas rurales del término, ¿no? Y también queremos que nos ayuden en los programas de educación ambiental al público, a los niños, etcétera. La red de municipios por el Águila Imperial Ibérica, formada actualmente por más de 60 municipios, es uno de los ejes básicos de la actuación para la creación de una gran red de custodia del territorio del Águila Imperial Ibérica, una especie única de los ecosistemas mediterráneos peninsulares y que está considerada en peligro de extinción. Varias parejas del Águila Imperial Ibérica tienen sus principales zonas de alimentación en las sierras y dehesas protegidas del término municipal de Mérida. Esta red de protección se inscribe dentro del programa Alzando el Vuelo para la conservación del Águila Imperial Ibérica, que desarrolla SEO BirdLife en colaboración con ADIZ, la Fundación Biodiversidad y Obra Social de Caja Madrid. En Extremadura, un total de 15 municipios pertenecen a la red de protección del Águila Imperial Ibérica. Las reservas de la biosfera tienen como finalidad convertirse en modelos de cómo deberíamos convivir con la naturaleza. Son áreas geográficas representativas de los diferentes hábitats del planeta. Monfragüe fue declarada en julio del 2003 por la UNESCO Reserva de la Biosfera y hoy en Extrenatura queremos descubrir por qué. Casto, hoy nos vas a guiar en una ruta que es muy peculiar porque nos va a permitir conocer la riqueza de Monfragüe, pero desde otro prisma, ¿no? Sí, efectivamente. Hemos quedado en una de las grandes puertas de Monfragüe, la Portilla del Tietar, y quiero mostrarte desde aquí las grandes riquezas que tiene Monfragüe. Desde aquí tendremos opción de visitar los 4 ecosistemas más representativos del parque y además nos va a permitir acercarnos
al verdadero alma o la razón de ser del parque, que es la dehesa. Se trata de una ruta que se puede hacer fácilmente bien en coche, en bici o a pie, de unos 18 kilómetros aproximadamente, y, como digo, nos permiten descubrir los grandes valores de Monfragüe, y es además una zona que tradicionalmente no se visita, por lo tanto es una zona muy agradable de visitar y con una riqueza medioambiental extraordinaria. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Venga. Esta es la primera zona que estamos recorriendo. La reserva de la biosfera consta de 3 partes, ¿no? Sí, efectivamente, Carmen. La reserva tiene 3 partes. La primera, la más importante, es la zona núcleo, que es donde estamos ahora. Sí. A continuación pasaríamos a la zona tampón, y la más extensa, que es donde vamos a acabar en la ruta esta mañana, es la zona de transición. Ajá. Ahora mismo estamos en lo que se conoce, se denomina bosque mediterráneo, ¿no? Efectivamente, y es muy importante porque en esta ruta vamos a ver los distintos ecosistemas. Ahora mismo estamos en el llamado bosque mediterráneo, y sobre todo en una zona especial, que es una zona de umbría, donde hay gran cantidad de árboles, muchos árboles y de grandes dimensiones. Nos encontramos desde alcornoques, labiérnagos, madroños, brezos, una gran cantidad, y además con unas condiciones extraordinarias. Es una zona muy bonita, pero que solo se conserva principalmente en la zona núcleo de la reserva, que es el Parque Nacional de Monfragüe. Hay una cosa que normalmente no se sabe sobre la reserva de la biosfera, y es que el Parque Nacional de Monfragüe es el núcleo de la reserva de la biosfera. Hemos partido de ahí, de una de las puertas del Parque Nacional de Monfragüe, y vamos caminando hacia otra de las partes importantísimas de la reserva de la biosfera, que es la dehesa. Ahora mismo estamos en una zona muy peculiar porque se trata de una dehesa muy bien conservada, una zona con mucha humedad, que necesita unos suelos muy fértiles, y por eso aparecen especies tan singulares como fresnos y alcornoques. Este tipo de dehesa no se encuentran en otras partes de Extremadura. Esta es una de las singularidades, de las grandes riquezas de la reserva de la biosfera de Monfragüe, y como tal del Parque Nacional de Monfragüe. El término, el concepto reserva de la biosfera surgió en torno a los 70 y es una especie de reconocimiento que la UNESCO otorga a determinados espacios, ¿no? Sí, efectivamente. En contra de lo que mucha gente se cree, el término reserva de la biosfera no es una figura de protección en sí, de hecho no está recogida en nuestra legislación. El término de reserva de biosfera hace referencia a un reconocimiento, a modo de diploma que la UNESCO da a un territorio por la voluntad de sus gentes en hacer desarrollo sostenible, es decir, compatibilizar la conservación del medio con la explotación de esos recursos. Eso es cualquier reserva de la biosfera. ¿Ves, Carmen? Si te fijas, en la dehesa apenas si existe matorral. Sí. Si nos fijamos, sí aparecen algunos. Y te voy a contar algo curioso. Estamos en una zona donde aparece una planta, concretamente es la ulaga o Genista hirsuta, que tiene unos mecanismos de defensa para luchar contra el diente de los herbívoros, y eso le permite mantenerse. Si no tuviera estas espinas, este mecanismo de defensa, sin lugar a dudas, este arbusto no estaría aquí. Casto,
La dehesa la podemos considerar como una especie de enorme despensa de la que se abastece tanto el ser humano, ¿no?, como la fauna. Sí, la verdadera despensa de Monfragüe es la dehesa. Sí. La dehesa es un ecosistema, hay que aclararlo, artificial, creado por el hombre en beneficio propio, sí, y a la vez que se beneficia él, beneficia a otras especies de fauna silvestre. Ejemplo claro de esta línea de artificialidad de este tipo de ecosistema puede ser esta charca donde nos encontramos, que también está creada por el hombre, que se hace para que beba su ganado, es decir, la ganadería, sí, pero a su vez sirve para que vengan diariamente a beber otro tipo de fauna, tanto cinegética como especies amenazadas. Nos encontramos en Toril, que es uno de los pueblos que se integran o se inscriben dentro de esa reserva de la biosfera de Monfragüe, y hemos venido hasta aquí porque es un buen ejemplo, ¿no? Sí, yo quería traeros aquí precisamente porque es quizá el pueblo que mejor sintetice lo que es la reserva de la biosfera de Monfragüe. Es uno de esos 14 municipios que además el pueblecito está enclavado en la misma dehesa. La reserva de la biosfera de Monfragüe es la dehesa de Monfragüe y bueno, pues es un pequeño pueblo, como decía, de unos 180 habitantes que te permite dar a conocer esa idea de la reserva de la biosfera, que es conservar a la vez que se explota el medio, es decir, compatibilizar la explotación de los recursos naturales con la propia conservación. Toril es un ejemplo clarísimo. Estamos también a las espaldas de la antigua iglesia, una iglesia del siglo XVI que se ha rehabilitado y dentro de muy poco, va a ser el centro de interpretación de toda la reserva de la biosfera ligada al mundo de la dehesa. Desde Toril, en pleno corazón de la reserva de la biosfera de Monfragüe, nosotros nos despedimos. Hasta el siguiente programa. Recuerda que puedes disfrutar todos los contenidos de Extrenatura gracias a nuestro servicio de televisión a la carta que encontrarás en la web de Canal Extremadura. Hasta la semana que viene.